A través de la literatura y de las aportaciones de cronistas, investigadores y científicos, conocemos hoy cómo fueron las grandes epidemias y pandemias surgidas a lo largo de la historia. Hoy volvemos a centrar el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Radio 3 en esta cuestión, de la que ya les hemos ofrecido una primera entrega en el programa anterior emitido el 11 de junio con la participación del catedrático y académico Vicente Pérez Moreda. En esta segunda parte vamos a abordar las consecuencias sociales, políticas y económicas de las grandes crisis sanitarias. Vicente Pérez Moreda es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Historia. Es también cofundador de la Asociación de Demografía Histórica y de su revista. Entre sus obras destacan, por ejemplo, las crisis de mortalidad en la España interior, siglos XVI al XX, y la conquista de la salud, mortalidad y modernización en la España contemporánea. Es posible que muchas de las cuestiones que nos va a explicar a continuación nuestro invitado nos recuerden a la situación que vivimos en la actualidad. Como nos explica él mismo, las consecuencias sociales de las pandemias son iguales o muy parecidas siempre y se repiten en el tiempo algunas de las decisiones políticas y económicas. Las consecuencias sociales de las epidemias, reacciones psicológicas, instintivas o automáticas de los individuos y las comunidades afectadas son iguales o muy parecidas siempre, en la Edad Media o en los tiempos modernos o actuales. Incluso son parecidas o se repiten en el tiempo algunas de las decisiones políticas y de las consecuencias económicas de esas crisis sanitarias. La naturaleza humana cambia poco en siglos o en milenios, y menos ante el impacto imprevisto y trágico, desbordante como era y es el de una epidemia, que en principio pone en peligro la vida de todo el mundo, cualquiera. Todas las narraciones clásicas de las pestes y epidemias del pasado ofrecen un parecido repertorio de situaciones o reacciones individuales y sociales, y su simple enumeración, y las voy a citar literalmente, solo las recogidas de siglos ya lejanos, pero su recuerdo, su lectura, su enumeración, seguro que nos hace recordar lo que acabamos de vivir todos en la actual epidemia, que todavía nos afecta. Empezando por las recomendaciones de higiene individual. Lavarse, usar máscaras, se decía ya hace siglos, sobre todo el personal sanitario, desechar o quemar ropa usada, sobre todo la de los enfermos y víctimas, rociar de vinagre cartas y monedas, extremar la limpieza urbana, purificar, es decir, desinfectar las calles de la ciudad, quemando hogueras, esparciendo azufre u otros perfumes. Medidas, claro está, carentes muchas de ellas de sentido o contradictorias y desaconsejadas a veces a la vista de su ineficacia. El único remedio seguro, como explicó Marsilio Ficino en el siglo XV y propagó como un lema la Universidad de la Sorbona durante mucho tiempo, era escapar del contagio, huir pronto, lo más lejos posible y regresar tarde. Consejo que aplicaron, como sabemos, los nobles florentinos huyendo en 1348 de la peste hacia las colinas de Fiesole, según nos narra Boccaccio en el Decamerón, y como trataron de hacer todos en otras ocasiones. Hasta 200.000 del 500.000 de habitantes de Londres escaparon en 1665 de la peste final o última en esa ciudad, según nos detalla Daniel Defoe, ocasionando en su salida, también nos dice, un gran atasco de coches y carretas cargadas de bultos. Los pobres o la gente común no iban o salían a sus mansiones o segundas residencias, claro, sino a donde podían, a los campos y pueblos próximos, como en Santander y Lisboa a finales del siglo XVI, en la peste atlántica del 97 y el 98, o se refugiaban en los bosques, como se dice en Segovia en esas mismas fechas, en 1599, o huían como animales salvajes por los campos, se dice de Andalucía en la peste de 1649 y 50. Intentaban hacerlo antes de que las puertas de la ciudad o de la aldea se cerraran durante todo el periodo de la cuarentena. Y no siempre podían ir muy lejos en su huida, pues provocaban la reacción airada, también temerosa y defensiva, de los habitantes de las aldeas, que los recibían con disparos de mosquetón aquí en España, o en los alrededores de Londres, por ejemplo,
como se ve en un grabado de 1625, donde los que huyen de la ciudad de Londres, atravesando un campo plagado de moribundos, son detenidos por gente armada de los pueblos cercanos. Y hay una leyenda que parte de estos aldeanos armados que dice «Keep out», alto ahí, les dicen, antes de seguir adelante. Los enfermos quedaban aislados, separados los niños de los padres, las mujeres de los maridos, los hermanos y los amigos unos de otros, gentes a las que se dejan vivas y a las que no se verá jamás. Son todos estos testimonios de pestes antiguas que nos recuerda Jean Delimot en su obra El miedo en Occidente. El miedo a la contaminación obligaba a encerrarse en casa con las reservas que se han podido acumular. La ciudad, nos sigue diciendo este autor, recordando y tomando testimonios de esas epidemias antiguas, la ciudad se queda anormalmente desierta y silenciosa. Clientes y vendedores, solo de los artículos de primera necesidad, se saludan a distancia y ponen entre ellos el espacio de un ancho mostrador. La incomunicación entre los hombres caracteriza el tiempo de la peste, el de la soledad forzada. Los lugares públicos se cierran, aunque algunas ciudades como Valladolid en 1599 se niegan en un primer momento a cerrar escuelas y templos. Se suspenden las ceremonias, como las bodas o las pompas fúnebres para los ricos, e incluso el más simple rito o ceremonia de duelo para los pobres. Las ciudades apestadas no conseguían ya absorber a sus muertos. Se improvisan deprisa lazaretos, hospitales, que son barracones para los enfermos agonizantes, y cementerios extramuros, a donde llegan de noche y deprisa las carretas con los cuerpos de los difuntos. De todo esto hay docenas de testimonios en los relatos más famosos de las pestes, referidos algunos a localidades rurales y otros muchos a las grandes ciudades historiadas por Boccaccio, la peste con motivo de la peste negra del siglo XIV, por Alessandro Manzoni, la peste de Milán de 1630, por Daniel Defoe, como hemos dicho, la peste de Londres de 1665, o por Charles Carrier y otros, la peste de Marsella, la última en Europa, gran peste de 1720. La situación de caos social, la tragedia individual y el enclaustramiento en las viviendas y dentro de la misma ciudad sitiada suscitaban reacciones opuestas, todas extremas y peligrosas, bien de angustia, desesperación y locura, que podía llegar hasta el suicidio, o bien de relajación, desenfreno, desacato de toda norma de convivencia, que era una manifestación del carpe diem, llevado hasta extremos insólitos por quienes no concedían al día de mañana ningún atisbo de esperanza. Conductas también contrarias se ponían de manifiesto entre las autoridades, los regidores y altos cargos urbanos, el alto clero, los médicos incluso, que en muchas ocasiones abandonaron la ciudad dejando indefensa, sin servicios urbanos, sin ayuda material o médica a la población. Aunque en otros casos la actuación de las autoridades fue de impecable cumplimiento de sus deberes y reconocida así por los ciudadanos, como en el caso de Londres en 1665, o en el caso de Valencia, la peste de 1647 y 48, donde, mientras la nobleza abandonaba la ciudad, el rey, el gobernador, el obispo o el arzobispo, los oficiales reales y todo el estamento clerical dieron muestra de civismo y de heroísmo, según el relato famoso de Francisco Gavaldà. Las epidemias suscitaron también graves episodios de odio de clase. La excepcionalidad de la crisis sanitaria y económica y el desconocimiento de los orígenes del mal, las penalidades y angustia de la población, todo ello favorecía la búsqueda de culpables y el señalamiento de chivos expiatorios, como fueron los leprosos y sobre todo los judíos en las pestes medievales, o como fueron los principales rivales de la España de Felipe IV, los franceses en concreto, acusados de sembrar así la peste de Milán de 1630, aunque los milaneses en esa misma fecha acusaron y sentenciaron por lo mismo a colaboradores de los dirigentes españoles, que dominaban, controlaban el estado de Milán por esas fechas, claro, territorio de la monarquía española.
Sospechosos, los viajeros y comerciantes franceses de propagar con polvos venenosos la epidemia por estos y otros territorios de la monarquía hispana, se instalaron varios cordones sanitarios que cerraban su camino hacia la corte, hacia Madrid. O si se encuentran ya allí o en Barcelona, se les somete a un estricto control y confinamiento, una rigurosa forma de proteccionismo industrial, porque eran sobre todo eso, comerciantes, con esa excusa de la epidemia y de haber provocado ellos la misma. Cuando además la enfermedad presenta una clara mortalidad diferencial, surgen entre los grupos sociales populares, los más castigados, reacciones de furor y de verdadera lucha de clases. Persecución y ataques violentos a los agentes del exterminio, como así se calificaron a los médicos y boticarios en Londres, en París, en la primera invasión del cólera en estas ciudades en 1832, o en Rusia y la Europa del Este en las oleadas coléricas de finales de este siglo XIX. En España sucedió otro tanto en algunas de las invasiones del cólera, aunque lo más destacado fue la manipulación política que condujo en 1834, como fielmente se narra en uno de los famosos episodios nacionales de Pérez Galdós, a la matanza de frailes en Madrid, acusados también de promover el envenenamiento del agua de las fuentes. En realidad eran atacados, como se sabe, y como todo el clero en general, por su dura oposición al gobierno liberal del trienio unos años atrás y por su apoyo al partido carlista en la primera guerra carlista, que se inició en 1833, el mismo año en que entraba por Vigo el cólera en España, y un año antes de esta famosa matanza de frailes de Madrid. Más directa fue aún la interferencia de la fiebre amarilla en los vaivenes políticos del periodo, tanto en la proclamación del trienio liberal, el levantamiento de Riego en enero de 1820 con tropas acantonadas en el sur de Andalucía con destino a América, pero que no pudieron salir por estallar la fiebre amarilla en esas fechas, como intervención también de esta epidemia en la disolución misma del trienio en 1823 con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis en España, tropas que procedían del cordón sanitario instalado por Francia en los Pirineos para impedir la propagación al país vecino de la fiebre amarilla declarada en Barcelona en 1821. Las catástrofes sanitarias y sus dolorosas consecuencias han servido también para promover cambios y avances en las medidas de prevención, en los conocimientos científicos y en la puesta en marcha de políticas sanitarias. Son muchos los ejemplos de medidas o leyes regulatorias que surgieron tras algunos episodios pandémicos, como por ejemplo durante la peste negra, la creación de un estatuto de trabajadores en la Inglaterra del siglo XIV o el ordenamiento de menestrales de Pedro I en España. El riesgo de contagio, la experiencia terrible de la peste desde los siglos finales del medievo hasta el siglo XVIII o sus comienzos, estimuló la adopción de medidas de higiene y prevención sanitaria, limpieza urbana, control de los alimentos, creación de hospitales de apestados o de nuevos cementerios, regulación elemental de la profesión médica, etc. Todas ellas, estas medidas a escala municipal primero, como bien estudió Carlo Cipolla en el caso italiano, en Italia, que es donde antes se implantaron estas medidas, que se extendieron luego por todo el Mediterráneo y otros territorios europeos. Algunas de ellas llegaron a ser permanentes y se renovaron y aplicaron por medio de los consejos de sanidad, auténticos observatorios epidemiológicos introducidos en Florencia y después exportados a otras ciudades italianas como Lucca, Milán, Venecia, etc. La consolidación de estas instituciones, de donde surgiría en España la Junta Suprema de Sanidad en 1720, con motivo en ese año y ante el temor a la peste de Marsella, junto a la instalación de cuarentenas, lazaretos, cordones sanitarios y la multiplicación de los contactos entre las autoridades de diferentes ciudades y países,
Todo ello ayudó a crear una red de información, vigilancia y prevención de alcance internacional, cuya eficacia en la lucha contra la extensión de las epidemias y cuya eficacia en la retirada casi definitiva de la peste de Europa es difícil de evaluar, pero en todo caso no desdeñable, que hay que tener muy en cuenta. Otro rasgo permanente de las epidemias en todo tiempo y lugar es el del retraso de su declaración oficial por parte de las autoridades, médicos incluidos. Se evita reconocer la epidemia, se emplean eufemismos para nombrarla, se niega sobre todo que se trate de peste, eso así en aquellos tiempos, y solo se declara cuando ya es evidente y ha empezado a cobrarse un alto número diario de vidas. Todo lo cual se hace para evitar el pánico, la huida de la ciudad y con ella la ruina del abastecimiento y demás servicios, y sobre todo en las ciudades portuarias y mercantiles, para retrasar la declaración de sitio y salvar así durante algún tiempo los intereses comerciales. En esto no han cambiado mucho las cosas a lo largo de los siglos. En el XIX son unánimes las reacciones de las ciudades mercantiles del norte de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos, en contra de las medidas restrictivas del tráfico, de las cuarentenas y los lazaretos. En Londres, en Hamburgo, Lübeck y en las grandes ciudades portuarias de los Estados Unidos se llegó incluso a negar el carácter contagioso del cólera. Y a pesar de la larga tradición y experiencia médica de ciudades españolas como Barcelona o Cádiz, especialmente castigadas además por la fiebre amarilla desde comienzos del siglo XIX, allí no se instaló ningún establecimiento defensivo, como los lazaretos españoles que se levantaron tarde y solo en Mahón a finales del siglo XVIII y principios de los primeros años del XIX, o en Vigo, el de Vigo, que se instaló a raíz del cólera que entró por allí, la primera oleada en el 33, se instaló allí y se fundó en 1842. Y no se crearon en las otras ciudades, Barcelona o Cádiz, porque se trataba también, ellas eran también en esos años finales del 18 los principales o dos de los principales centros del tráfico marítimo mercantil de España. Siguiendo con las consecuencias económicas de las epidemias y pandemias del pasado y del presente, deberían recordarse algunas de las muchas interpretaciones e hipótesis que se han vertido a propósito de las originadas por la peste negra de mediados del siglo XIV y las oleadas que la siguieron en ese siglo o el siguiente. Todas estas consecuencias parten de ese rápido descalabro inicial de una cuarta parte y tal vez hasta de un tercio o un 40% de la población europea hasta comienzos o mediados del siglo XV. A corto plazo, la mano de obra quedó brutalmente recortada y la actividad económica por fuerza colapsada, sobre todo la producción agraria de alimentos de primera necesidad, con la consiguiente carestía que en muchos lugares ya había precedido a la pandemia por las malas cosechas de años anteriores. A ello acudieron rápidamente disposiciones regulatorias de precios y salarios, tales como el Statute of Labourers inglés o el ordenamiento de menestrales de Pedro I en las Cortes de Valladolid, ambos de la misma fecha, 1351, fecha todavía de la Gran Peste Negra. Para algunos, la sucesión a intervalos breves de nuevas epidemias impidió la recuperación demográfica y precipitó el declive de la población en los dos últimos siglos medievales, arrastrando con ello la actividad económica, la caída de la actividad agraria, mercantil, industrial. Esa es la explicación, por ejemplo, de Pierre Vilar al declive catalán de la Baja Edad Media, hoy puesta en cuestión, o al menos matizada, por muchos especialistas. Lo que sí se puede asegurar es el abuso que se ha hecho de la peste como clave explicativa de toda la crisis bajomedieval, concepto o etiqueta esta última que habría que empezar discutiendo. Pues si la producción agraria de alimentos de primera necesidad descendió, como bienes que son, de demanda inelástica, en términos per cápita se mantuvo esa producción agraria, o creció, al aumentar la productividad del trabajo y los rendimientos de los cultivos, concentrados ahora en las tierras de mejor calidad, por lo que sus precios tendieron a bajar a medio y largo plazo,
y por ello crecieron no solo los salarios nominales, sino también el salario real, aunque sin duda no tanto como para identificar el siglo XV con una edad de oro de los asalariados, como a veces se ha dicho. También es cierto que las relaciones sociales de producción, y en concreto las relaciones serviles o feudales, acabaron o hubieron de dar paso en algunas zonas del occidente europeo a relaciones laborales contractuales y monetarias. Y por otro lado, el más que probable proceso de concentración de la renta explicaría el crecimiento de la demanda, producción e intercambio de bienes no precisamente de primera necesidad, como el vino, las especias, las plantas tintóreas, un indicativo de la producción textil, y en especial las manufacturas de lujo, como por ejemplo y sobre todo la gran producción de obras artísticas que proliferan, sobre todo por Italia, en esa época, que es la etapa central, los siglos XIV y XV, del Renacimiento. Múltiples consecuencias, pues, económicas y sociales, muy diversas y de distinto signo, no todas negativas, ni mucho menos, y derivadas, todas ellas, de las epidemias, pero también explicables por otra serie de factores económicos, culturales y políticos, como por ejemplo las guerras y las revueltas sociales, muy numerosas, por cierto, en este periodo. Es fácil adivinar que muchas de estas consecuencias eran propias de todas las epidemias y tanto más graves cuanto más intensas y duraderas fueran en cada caso. Podemos admitir que algo similar ocurriría con motivo de las pestes posteriores, de los siglos XVI a comienzos del XVIII. Conocemos bastante bien muchas de las circunstancias que las rodearon y sus consecuencias demográficas y económicas, pero nos faltan datos para medirlas con cierta precisión. Se ha dicho, por ejemplo, que la decadencia de la industria textil en las ciudades de la península italiana en el siglo XVII estuvo directamente relacionada con las grandes pestes que las azotaron entonces, la de 1630 en Milán, sobre el norte de la península sobre todo, en el centro y en el sur las de mediados del siglo, 1652 al 57. Mi amigo y colega Guido Alfani lo ha estudiado todo esto muy bien. Pero en España, la decadencia urbana de la misma época, también muy grave en las ciudades de la Corona de Castilla, no parece estar directa ni exclusivamente relacionada con las pestes. O no siempre. A veces sí, la influencia directa de ciertas oleadas pandémicas sobre la actividad industrial y comercial sí que se puede comprobar. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, que perdió tal vez de golpe hasta la mitad de sus 120.000 habitantes con motivo de la peste de 1649, con grave ruina de sus gremios, la paralización temporal de la flota de Indias y el traslado a Cádiz, definitivo a corto y medio plazo, del monopolio aduanero de este comercio con América. Un dato esencial para estimar el tipo de consecuencias económicas de la epidemia y su gravedad es el de su impacto demográfico sobre la estructura por edades de la población, o de acuerdo con esa estructura por edades. Pero esto solo se conoce a grandes rasgos y solo en algunos casos concretos de epidemias ya lejanas. Y hay que esperar a ver estos efectos en tiempos más modernos, como en el caso de la gripe española, llamada así, de 1918, que en casi todo el mundo incidió especialmente sobre la población de jóvenes adultos, en edad laboral por tanto, sobre los que recae el protagonismo de la actividad económica, con las enormes consecuencias a corto plazo que ello supone. Una situación contraria a la de la pandemia actual, la que estamos todavía padeciendo, que ha afectado con mucho más o mayor rigor a la población de edades avanzadas, población dependiente, no activa, clases pasivas, se dice a veces técnicamente, consumidores no productores de específicos bienes de consumo, no de todo tipo de bienes, y también consumidores de ahorros privados y fondos públicos. Los estudios han demostrado la eficacia que tuvo la rapidez en la adopción de medidas de contención para evitar consecuencias mayores de las pandemias.
Por ejemplo, para mitigar los efectos de la conocida como gripe española, que castigó al mundo entre los años 1918 y 1919, causada por un brote del virus influenza A, Estados Unidos puso en marcha el denominado cierre de emergencia, lockdown, con medidas de confinamiento domiciliario y suspensión de la actividad social y económica. Como se ha dicho, la gripe española de 1918 y 19 castigó especialmente en España y en otros países a la población adulta de 15 o más bien entre 20 y 40 años de edad. Y es penoso reconocer que solemos olvidar que las víctimas de esa pandemia fueron muchas más, el doble o más, que las ya millonarias pérdidas que acababa de ocasionar la Gran Guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, y que el temor de un paro masivo en las potencias vencedoras por el retorno y difícil absorción en los mercados de trabajo de millones de excombatientes se vio diluido por los hechos, pues muchos de esos jóvenes adultos se vieron afectados por la epidemia, lo que sin duda contribuyó a disipar esos temores. Tampoco se ha tenido en cuenta suficientemente el efecto que tuvo la morbilidad en la productividad y el desempeño económico general. Junto a los 240 a 250.000 fallecidos por la gripe, en España hubo 8 millones de enfermos y tal vez cerca de 600 millones en todo el planeta, en ambos casos un tercio de la población total, con lo que eso supone en pérdida de horas y días de abstencionismo laboral. Pero no se suele citar este dato entre los factores explicativos del alza de los salarios, mientras que sí se habla del absentismo por huelgas en 1919, por ejemplo, ni de su relación con la de los precios de esos años, hasta 1920 y 21, que conocieron también en nuestro país la famosa escalada que se califica, sin un completo análisis de sus causas, como la inflación de posguerra. Los efectos económicos de la pandemia gripal de 1918 al 20, por tanto, debieron de ser enormes, por el alto número de víctimas y la magnitud de la morbilidad que ocasionó. El impacto del abstencionismo laboral de cientos de millones de enfermos en edades activas sobre salarios y precios debió de ser considerable a escala global. Las regresiones llevadas a cabo hace poco por Robert Barro y sus colaboradores concluyen que en una amplia muestra de 48 países que engloban el 92% de la población mundial, la mortalidad de la pandemia, unos 40 millones de pérdidas al menos, el 2 o algo más del 2% aproximadamente de los 1.800 millones de habitantes del planeta, entonces, y la morbilidad correspondiente de una magnitud mucho mayor que la mortalidad en términos absolutos, podrían explicar una caída a corto y medio plazo del PIB mundial y del consumo privado del 6%, que se sumó a otra del 8% causada en algunos de esos países por las bajas sufridas en la Primera Guerra Mundial, a lo que habría que añadir en muchos de ellos considerables retrocesos en la rentabilidad de las acciones y de los bonos del Estado o letras del Tesoro. Para combatir y frenar la mortalidad de la pandemia gripal, se adoptaron, sobre todo en Estados Unidos, medidas de confinamiento domiciliario y suspensión de la actividad social y económica, lockdown, que iban más allá de lo que en siglos anteriores había sido el corte del tráfico marítimo y terrestre por medio de las cuarentenas o los cordones sanitarios. Los historiadores actuales han identificado y medido el impacto económico y sanitario de esas medidas no farmacológicas, lo que se llama en inglés NPIs, es decir, Non-Pharmaceutical Interventions, y entre ellas la clausura de escuelas, iglesias, teatros, la prohibición de reuniones públicas y de funerales, las cuarentenas de aislamiento de los casos sospechosos o la reducción horaria de los negocios. Medidas que se aplicaron con mayor celeridad y rigor en las ciudades de algunos estados que en las de otros, demostrando el análisis que en las primeras, por ejemplo en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, la mortalidad epidémica fue mucho menos elevada y de menor duración, y que la actividad económica se reanudó antes y alcanzó allí un ritmo de crecimiento más elevado que en otras ciudades donde no se aplicaron o se aplicaron tarde y parcialmente esas medidas. En Filadelfia, por ejemplo, donde la mortalidad fue unas 8 veces mayor que en San Luis. Todas las pandemias modernas
sin llegar a aproximarse ni de lejos a la magnitud de la Spanish Flu o la Spanish Lady, como también se llama esta pandemia de 1918 y 19, presentan cifras pavorosas de sus efectos económicos, entre los que figuran, por supuesto, los costes que supone la lucha contra la enfermedad en su intento de detenerla por medio del bloqueo o paralización de la actividad económica. El Banco Mundial ha estimado que el coste anual de una pandemia de intensidad solo relativamente severa puede alcanzar los 570.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, el 0,7% del PIB mundial. Algunos elevan estas cifras hasta el 1% del PIB mundial. De hecho, el SARS, el primer coronavirus conocido en lo que va de siglo, el 2003, que alcanzó solo a unas 8.000 personas en total, de las que murieron menos de 1.000, causó unos daños a la economía mundial estimados en más de 50.000 millones de dólares. Y el brote del MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, en 2015 en Corea del Sur, casi solo ante el temor de un ataque como el que había sufrido la península arábiga por este coronavirus 2 años antes, y que dejó en cuarentena en el país asiático a unas 16.000 personas, causando tan solo 38 víctimas, dio paso a cambios extraordinarios en los hábitos de consumo privado, suspendió temporalmente la actividad de teatros, restaurantes o grandes centros comerciales, redujo en más del 40% la entrada de turistas en el país y obligó al Banco de Corea a reducir los tipos de interés a niveles a los que nunca antes habían descendido. Uno de los aspectos que me interesa mencionar a propósito de las consecuencias económicas de las epidemias, las del pasado y las del presente, es lo que he llamado alguna vez la causalidad inversa. Esto es, la relación causal que muchas veces se cita como lógica y universal, ya la establecieron así los contemporáneos, aunque no siempre, por lo tanto no es universal, entre hambre, es decir, escasez, carestía, desnutrición, con la correspondiente incapacidad defensiva del sistema inmune, y peste, esto es, infección y gravedad de una epidemia en general. El tópico es que el hambre trae o prepara, es la antesala o el colaborador necesario del agente patógeno que dispara la epidemia. El hambre o las hambrunas de 1314 al 17, o la de los años 30 y ya en vísperas de la peste negra, en ese siglo, el 14, habrían preparado así el terreno y explican, en cierto modo, o en gran medida, la rápida extensión y gravedad de esa famosa pandemia europea. Esto así se sigue leyendo en la mayoría de los manuales, que se basan en los textos de famosos especialistas. Sin embargo, hay muchas pruebas históricas donde se comprueba una relación causal contraria, de dirección opuesta, que además es mucho más lógica y que se puede documentar también por los testimonios de la época y por la reconstrucción, por parte de los historiadores, del curso diario o semanal, mensual, de la enfermedad y de la carestía, el alza de los precios. Muchas veces esta, la carestía, el alza de precios de los alimentos, es posterior al máximo alcanzado por la mortalidad y no digamos al máximo de la morbilidad, que sería lógicamente anterior a la mortalidad. La escasez y el hambre solían ser entonces el efecto o consecuencia y no una causa, ni siquiera concurrente con otras, de la epidemia. El cierre de la ciudad, las medidas de cuarentena y los cordones sanitarios que impedían la salida y la entrada de trabajadores a los campos, de comerciantes, el cese de los intercambios, todo ello conducía a la escasez y a la carestía, y bien que lo sabían y padecían por ello los afectados. Ya en el siglo VI, decía Procopio de Cesarea, el cronista del emperador Justiniano, que en la Constantinopla atacada por la peste del año 541, decía, parecía muy difícil obtener pan o cualquier otro alimento, y decía que el final de la vida fue para algunos prematuro debido a la falta de artículos de primera necesidad. Por lo demás, se puede comprobar econométricamente la importancia relativa de este tipo de causalidad inversa entre la mortalidad epidémica y el hambre o la carestía, de dirección contraria y tanto o más fuerte y significativa que la que se suele citar habitualmente. La epidemia y la implantación de medidas de bloqueo económico para contenerla podían provocar o conducir, por tanto, al hambre
Y esto mismo es lo que sucede o empieza a suceder hoy, también con la epidemia actual de la COVID-19. Este es uno de los grandes temores que suscita esta epidemia y que ya están sufriendo los países pobres o en vías de desarrollo, como han alertado los organismos internacionales como la FAO, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, las publicaciones médico-sanitarias más prestigiosas como The Lancet, o expertos de reconocido prestigio en el análisis de las crisis económicas recientes como Carmen Reinhardt. Un problema que también se aprecia en otros países como el nuestro, donde empezamos a ver crecer de día en día las colas del hambre a la puerta de los comedores de las instituciones públicas o privadas de asistencia y beneficencia. Como nos explica el catedrático y académico Vicente Pérez Moreda, la compleja relación entre salud y economía, dos facetas del capital humano y palancas por tanto necesarias del desarrollo y del bienestar, han sido constantemente objeto de estudio por los economistas desde hace décadas. Con motivo de las modernas pandemias, y en concreto con motivo de la actual, la dramática elección entre salud y economía, esto es, entre el confinamiento, el lockdown y la consiguiente restricción de la actividad económica para detener el avance de la enfermedad, por un lado, y por otro, la continuidad de la actividad económica que aumenta la probabilidad de contagios y pone en peligro la salud y la vida de los habitantes, esa tensa o difícil alternativa entre salud y economía se ha convertido en un tema de análisis que necesariamente tiene que guiar las políticas públicas y el comportamiento de los ciudadanos. Se puede comprobar que las medidas de confinamiento, inicialmente aplicadas ya en los siglos anteriores, ya vimos, en tiempos de peste, son la mejor defensa ante el shock epidémico, y aunque impliquen una caída brusca y temporal de la renta nacional, del empleo y de los ingresos privados, son también una garantía de la reactivación económica a medio plazo, como probó ya la experiencia norteamericana tras la gripe llamada española de 1918 y 19. Es interesante e incluso necesario calcular, como han hecho recientemente también en Estados Unidos dos grandes economistas demógrafos, Joshua Goldstein y Ron Lee, el coste-beneficio de la interrupción económica aplicada para salvar las vidas que puede arrebatar una pandemia. Entre los costes, los más importantes son las pérdidas por reducción de renta, debido al absentismo laboral por bajas médicas y sobre todo por el efecto de las medidas de confinamiento individual y bloqueo de la actividad social, encaminadas a cortar la transmisión del contagio. Y por otro lado, los beneficios vendrán dados por el valor agregado de años de esperanza de vida salvados de la epidemia. El análisis en este caso, además de ser técnicamente complejo, es discutible, o se ve discutido de hecho, por razones morales, por parte de muchas personas, de muchos comentaristas, puesto que exige una valoración monetaria de la vida humana, necesaria sin embargo para comparar en una misma unidad de medida el coste de las pérdidas económicas, del lockdown económico sobre todo, para compararlo con el valor económico estimado de las vidas, o personas años de esperanza de vida que podríamos salvar. Ya sabemos que cada vida tiene un valor incalculable y que salvar tan solo una merecería todo gasto posible, pero el economista y los responsables políticos, como nos dicen Goldstein y Lee, se enfrentan a la inexcusable alternativa de decidir cuántas vidas pueden salvarse a un determinado coste. Y el resultado de su análisis nos muestra que aun con valoraciones muy diferentes del valor monetario de las personas según su edad, fijadas de forma independiente por cálculos actuariales, el valor agregado de esas vidas salvadas de la epidemia es siempre mayor que el coste económico de las medidas de lockdown aplicadas con ese objeto. Luego, la aplicación de tales medidas no solo es recomendable en términos sanitarios, sino que también es viable y rentable en términos económicos. De todas formas, el problema no es simple, ni todos los economistas son tan optimistas al respecto, pues nos enfrentamos de hecho al gran dilema que nos plantean hoy estas grandes epidemias. Como ha dicho el antes citado Robert Barro, se trata de un difícil trade-off entre vidas y bienes materiales, esto es, entre salud y economía, acerca del cual poco puede decirse sobre cómo debería ser evaluado
y resuelto. Porque una interrupción económica prácticamente total y que no fuera estrictamente temporal, de la justa duración imprescindible, también puede ir contra la salud, también podría llegar incluso a ser mortal. Se convierte pronto en una crisis de oferta y demanda, con gravísimas implicaciones en el paro, la actividad financiera y todos los sectores de la economía real, que aparte de otros problemas puede provocar el desabastecimiento, crear o agravar las bolsas de pobreza y hacer crecer enormemente la indigencia alimentaria, con riesgo para la salud. Por lo que muchos han alertado que el parón económico no debe durar demasiado tiempo, de modo que la crisis económica provocada para salvar vidas en peligro por la epidemia no acabe poniéndolas ante un riesgo mayor, con lo que el remedio sería peor que la enfermedad. Nunca esta expresión sería más apropiada que en este caso. De la severidad y duración de esas medidas preventivas de freno económico, de la prontitud de su aplicación, de la justa duración de su vigencia, y por supuesto del acierto de los gobiernos al dictarlas y el rigor por parte de los ciudadanos al cumplirlas, depende, por tanto, que la salida de la crisis económica derivada de la pandemia sea rápida y que la crisis económica sea solo temporal. Ya se ha dicho, por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco de España, etc., que el PIB español caerá este año al menos un 9%. Otros expertos hablan hasta de un 12, un 14%. Una brutal recesión en todo caso, tal vez solo ligeramente inferior en Europa a la de Italia. Y se teme que la recuperación en el año próximo, si se produce, sea de las más lentas, como máximo de un 4 o un 5% de crecimiento, de recuperación. Las predicciones, estas y otras, con la subida del paro hasta el 24 o el 25%, el enorme incremento del exceso de deuda acumulada en proporción al PIB, etc., son por tanto predicciones muy sombrías e incluso el gobierno da por hecho que los efectos económicos de la pandemia no quedarán superados antes del 2023. Es decir, que la recuperación o salida de la crisis difícilmente será en forma de la famosa V, como se dijo en un primer momento, ni de W. Tal vez, con suerte, puede que se prolongue siguiendo la forma del logotipo de Nike. Las grandes pandemias del siglo XX y de lo que llevamos del XXI son, como hemos visto, brotes zoonóticos sin duda relacionados con el abuso del crecimiento contemporáneo, del todo irrespetuoso con la naturaleza. Proceden o vienen de zoonosis, circulación microbiana de patógenos no necesariamente letales entre muchas especies animales que, por alguna razón concreta, de vez en cuando se transmiten a la especie humana. La creciente agresión del medio ambiente por el acelerado crecimiento demográfico y económico y la ruptura del equilibrio que mantiene con el ecosistema esa compleja interacción de patógenos, huéspedes animales y humanos, ha originado el salto cada vez más frecuente de los primeros a los últimos, en especial de los virus a los humanos, a la especie humana. Recordemos que todas las agresiones epidémicas nuevas, prácticamente todas, son víricas. El influvirus o de la gripe, el influenza virus, el coronavirus, el filovirus del ébola, el retrovirus del SIDA. El miedo a estas catástrofes sanitarias y económicas y la toma de conciencia de los cambios necesarios que hay que emprender para prevenirlas debería ser la primera y más importante lección de las pandemias recientes y de la actual. Y entre esos cambios de actitud, entre tantas cosas que según se escucha deberían cambiar o que, como se dice, ya no van a volver nunca a ser iguales que antes, debería figurar como prioritaria una atención conservacionista, individual y social y de la actividad económica mucho más respetuosa con el medio ambiente. Entre otras cosas, porque los peligros, en salud y no digamos en costes económicos, que previsiblemente acarrea el cambio climático, pueden llegar a ser, de aquí a muy poco tiempo, mucho mayores que los ocasionados por todas las pandemias conocidas juntas. La pandemia actual, aunque venía siendo anunciada por voces expertas desde hace años, ha castigado por sorpresa
y lo seguirá haciendo, a un mundo global y descuidado de sus deberes. El primer asalto de la enfermedad ha sido vencido, o parece que ha sido vencido, en muchos países, aunque por desgracia no en todos. Quedan aún por restaurar los enormes daños materiales que ha causado y está causando y que seguirán sufriendo las economías de todo el mundo. Y es muy probable que nos veamos de nuevo afectados por una o varias oleadas sucesivas de la pandemia, simultáneas quizá con otras de naturaleza y origen microbiano diferentes. Por eso hay que extremar la atención, los cuidados personales e invertir mucho más en prevención sanitaria. En este contexto de combate contra las infecciones epidémicas, una de las tareas más urgentes de la humanidad en estos momentos, tiene mucho sentido recordar, como alguien ha hecho, las advertencias de Churchill tras la primera victoria aliada sobre las tropas alemanas del Afrika Korps en la durísima batalla del Alamein, en Egipto, a finales de octubre de 1942. La lucha, decía el famoso líder británico, ha sido larga, muy dura, terrible, y hemos vencido. Pero esto no es el final, ni siquiera es el principio del final. Como mucho, es el final del principio. Recogemos las palabras de Vicente Pérez Moreda, catedrático de Historia y académico de la Historia, para terminar nuestro programa. Un invitado excepcional. Porque los peligros en salud y costes económicos del cambio climático pueden ser mucho mayores que los ocasionados por todas las pandemias juntas. Un mensaje que compartimos. Durante 2 programas consecutivos, Vicente Pérez Moreda nos ha relatado, explicado y analizado desde el punto de vista histórico, social, político y económico las grandes epidemias y pandemias en el mundo. Nos ha aportado además numerosas referencias de autores, cronistas, escritores y economistas. Y saben que pueden volver a escuchar este programa en canal.uned.es, serie Economía, Empresa y Turismo en Radio 3. Y también en RTVE a la carta, programa de la UNED. En la información adjunta que acompaña al programa vamos a incluir algunas de estas referencias apuntadas por nuestro invitado.